Hoy estamos con Carles Sirera Miralles, es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Valencia, experto en procesos de democratización. Es un hombre con una amplia carrera con muchas publicaciones. Ha publicado varios libros, por ejemplo, un título para las clases medias, cuando el fútbol no era el rey, y sobre todo un libro que estamos todos esperando con mucha impaciencia porque va a ser un libro muy importante, Los expertos del olvido, que saldrá próximamente. Y bueno, hoy le hemos invitado a Salida del Euro porque es un hombre que ha tenido muchas intervenciones muy importantes y muy interesantes, por ejemplo, en lo que respecta a su crítica de la teoría de la modernización, en varios podcasts, como por ejemplo La milicia, el colapse de la Unión Europea, y también un paper extraordinariamente importante, del cual pondré la información en este vídeo, que se llama Neglecting the 19th Century. Ahí es donde Carles explica más su posición sobre la Unión Europea y el euro, que es lo que nos ocupa, ¿no? Bueno, Carles, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor para nosotros que estés aquí. Muchas gracias a vosotros. Oye, y te voy a hacer las dos preguntas que hacemos a todo el mundo, ¿no? Que son dos. Uno, ¿por qué crees tú que hay que salir del euro y de la Unión Europea? Y dos, ¿cómo crees tú que deberíamos salir del euro de la mejor manera posible para ser lo menos traumático eh, posible este proceso? Tienes todo el tiempo que quieras. Muy bien, son dos preguntas complejas. Bueno, sobre la primera pregunta, diferenciar un poco Unión Europea y euro, porque no son lo mismo y eso causa confusión. De hecho, es un problema de mal diseño institucional. No debería poder haber una Unión Europea con unas partes sin países con soberanía monetaria, digamos, y otros países sin soberanía, o un euro que es solo para unos países de la Unión Europea. Esto es un ejemplo más de mal diseño institucional. En primer lugar, por si alguien piensa que soy como un nacionalista o un soberanista, yo más bien soy un internacionalista y gran partidario del multilateralismo. Soy un gran admirador del Consejo de Europa de Estrasburgo. Es decir, me parece una institución, el Consejo de Europa de Estrasburgo, que ha hecho un gran trabajo para coordinar, crear realmente lo que llamamos Europa. Por el contrario, la Unión Europea es otra institución internacional que ha olvidado un poco lo que son las instituciones internacionales y se ha quedado como un híbrido de fusión de gobiernos, institución internacional que tiene graves problemas de diseño. Y estos graves problemas de diseño generan más y más problemas. Es decir, en vez de solucionar, terminan provocando o generando mayores conflictos y mayores tensiones. Y si sería partidario, digamos, de salir del euro, de redefinir, recortar o quitar competencias de la Unión Europea, cambiarlo de alguna forma, que no va a ser posible, es precisamente porque el diseño institucional es muy preocupante. ¿Qué es el euro? El euro es un instrumento político. Es decir, alguien puede decir, bueno, es normal, la política monetaria es política. Y digo, sí, claro, pero la política monetaria, la política fiscal y la política presupuestaria son los tres instrumentos políticos que tiene un gobierno, digamos, para intervenir en la economía de una forma indirecta. El problema es que el euro es un instrumento político para no intervenir en la economía, es para intervenir políticamente en los países. A día de hoy, un problema que tiene la Unión Europea es que no tiene mecanismos de sanción. Es decir, hemos creado una mega estructura de colaboración internacional en países que se fundamenta en la buena predisposición de los países o de los actores y en una supuesta adscripción a las mismas reglas de juego, pero no hay sistema de sanción, no hay árbitro. A la falta de este árbitro y de este sistema de sanción, que la gente habla siempre del artículo 7, se ha utilizado el euro como mecanismo de sanción. Es decir, cuando se ha considerado que un país no cumplía con los acuerdos, no cumplía con los tratados, el euro se ha transformado en el mecanismo de sanción. Y esto es muy grave. No por la cuestión, digamos, política, que se podrá discutir o no discutir si este país no ha cumplido los acuerdos, si debería haber un mecanismo de sanción o no. Es muy grave porque utilizas un instrumento económico, el euro,
para solucionar problemas políticos. Y esto genera inestabilidad en todo el sistema. Y no solo en Europa, genera inestabilidad en Estados Unidos. Si hay un país donde se ve especialmente mal el euro, es en Estados Unidos. Pero no porque los estadounidenses deseen la destrucción de Europa, el fin de Europa, o nos tengan miedo, que nada de eso, se ríen de nosotros, sino porque ven que cuando tenemos problemas internos de carácter político, generamos inestabilidad en toda la economía mundial, jugando a provocar crisis de deuda pública. Es decir, ay, los griegos se portan mal, no me gusta el gobierno italiano que se va a formar, pues voy a generar una crisis de deuda para coaccionar o intimidar a los gobiernos. Y evidentemente esto es extraordinariamente irracional y problemático, porque lo que es un problema político que se podría solucionar en una mesa de debate, en una negociación política, se transforma en un problema macroeconómico para toda la estabilidad económica mundial. Y evidentemente los Estados Unidos lo ven como una forma un poco absurda de resolver los problemas, como, disculpen, ¿cómo pueden utilizar este bazooka para solucionar pequeños problemas y además generarnos a nosotros problemas que ya tenemos suficientes problemas como para que ustedes además nos generen más problemas? Eso yo siempre le aconsejo el Adults in the Room de Varoufakis porque lo explica cuando habla con la administración estadounidense. La administración estadounidense es incapaz de entender el grado de irracionalidad de la política europea. En ningún momento son capaces de entender de cómo es posible que problemas políticos se esté utilizando crisis de deuda pública para solucionarlos y generando más inestabilidad, más sufrimiento y problemas más graves. Esto es interesante porque hablamos de gente que está en el sistema, es decir, que gente del Fondo Monetario Internacional que no entiende cómo es posible que esto esté pasando. Entre gente que se supone que es instruida, tiene formación y debería dirigir el mundo y forman parte del establishment. Pero ellos mismos, desde Estados Unidos, nos ven y no entienden en este grado de irracionalidad. Por lo tanto, hemos construido un instrumento muy peligroso, el euro, para solucionar problemas que deberían de ser de menor sanción y los magnificamos. Es decir, creamos crisis de deudas públicas y además no entramos en el tema de intervenir en lo que podrían ser asuntos internos del país, que qué autoridad tiene la Unión Europea o la Comisión para intervenir en esos asuntos. Pero imaginemos que hubiese un conflicto legitimado entre estas partes. Pues debería haber un mecanismo de solución de estos conflictos basado en un parlamento, en una asamblea, en una mesa de representantes y en un diálogo. Pero no se debe jugar a generar inestabilidad en los mercados, porque afecta a todo el mundo. Afecta a toda la gente. Es decir, lo que hacemos es magnificar los problemas. Y esta disfuncionalidad se ve si comparamos el caso de Polonia y Hungría. Como Polonia y Hungría no están en el euro, la Unión Europea no tiene ningún mecanismo para disciplinarlos. Es decir, la situación es tan absurda que podemos ver titulares durísimos contra Polonia. El Tribunal Constitucional dice que no hay primacía del derecho comunitario. Hungría hace. Es decir, podemos ver grandes titulares, pero al final no pasa nada. No pasa nada, entre otras cosas, porque Orbán es aliado de la CDU, del partido de Angela Merkel, esto en primer lugar. Pero la segunda cuestión de que no ocurre nada es porque la Unión Europea no tiene ningún mecanismo para resolver un conflicto con ellos, ni sabe cómo resolverlos. No tiene. De hecho, son problemas políticos que, como la Comisión Europea no sabe cómo resolverlos, ha terminado dirigiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tampoco es un tribunal que tenga ni las competencias ni la fuerza de resolver estos problemas de carácter político. Con lo cual, dentro de la Unión Europea hay una judicialización de todo tipo de conflicto político, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al final tiene que dictaminar, pero el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea está en un punto, como ocurrió con Polonia en la sentencia sobre la reforma del modelo de selección de jueces de Polonia, que dice, nosotros no podemos llegar a más. Nosotros somos un tribunal de justicia. No podemos hacer la política que la Comisión no es capaz de hacer, que los representantes no son mismos capaces de hacer. Por lo tanto, el modelo que se ha creado en la Unión Europea es totalmente disfuncional y no está solucionando problemas. Es decir, está permitiendo que los problemas se agraven y la única forma de solucionar al final los conflictos es generar crisis de deuda pública. Que dices, bueno, está muy bien, pero ¿a quién le generó crisis de deuda pública? Evidentemente a Grecia y a Italia se les han generado. Lo que se hizo con Grecia fue obsceno, injusto, inhumano, no gustó a nadie, pero la gente lo justifica como es necesario. Bueno, no era necesario, era un aviso. Era un aviso para navegantes, pero especialmente era un aviso para Francia. Vuelvo a recomendar el Adults in the Room de Varoufakis, donde se ve cómo los alemanes tenían clarísimo que había que disciplinar a Grecia para que los franceses aprendieran, para que Hollande aprendiese. Es decir, lo que se hizo con Grecia fue darle bofetadas a Francia con la cara de los griegos, para que Hollande aprendiese y aplicase las reformas en Francia. Pero realmente todo el mensaje, toda la línea de actuación iba dirigida a Francia. Es decir, bueno, es una forma muy civilizada y muy funcional de resolver los problemas, golpear al más débil para que el mediano tome el ejemplo.
Pues a mí no me parece. El más débil va a terminar muy enfadado. El mediano puede tomar ejemplo, pero probablemente tome el ejemplo de, ups, me tengo que ir o tengo que cambiar. Es decir, al final lo que tenemos es mal diseño de instituciones. No están diseñadas para resolver los problemas que deberían resolver, crean más problemas y son extraordinariamente frívolas. Y ya no entramos en lo de, oh sí, es mejor una política de austeridad, es más una política expansiva, o no, lo que debemos procurar es la estabilidad de los precios, no, la inflación es un fenómeno natural de la economía. Es decir, ya no entro en la valoración de las políticas particulares, entro en el diseño del instrumento. El diseño del instrumento está mal, lo estamos utilizando para resolver problemas políticos generando inestabilidad económica. Y eso no es bueno, es irresponsable, es peligroso, agrava los problemas. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Pues volvemos un poquito a la historia y al origen de la Unión Europea. Es decir, el euro, el origen realmente es Triffin. Es Triffin, el economista que criticó a Bretton Woods en el tema de Triffin. Cuando el 15 de agosto del 71 Nixon decreta la no convertibilidad del dólar al oro y termina con el sistema de Bretton Woods, antes hubo un debate muy fuerte entre Friedman y Triffin. Lo que hizo Friedman fue marginar a Triffin, lo sacó de las, digamos, de las zonas de debate, a sus colaboradores los marginó y Triffin terminó con un rebote, con un cabreo en Estados Unidos y volvió a Europa. Y es cuando volvió con su idea a Europa, claro. La gente que escuchó a Triffin y estaba pensando en el euro, cuando crearon el euro, estaban pensando en una economía europea cerrada, donde China no existía. Es decir, la gente estaba imaginando una moneda para una unión monetaria económica europea que era una economía cerrada en sí misma. Estaban pensando que el euro sería el mecanismo de la integración política. Es decir, que el euro sería como una especie de Sovereign en Alemania. Es decir, que al conseguir la integración primero del euro, de hecho, provocaríamos unas crisis que obligarían a una mayor integración política. Es decir, esto también lo ha explicado muy bien Niels Gilman en Back in the USSR, en The American Interest, esa idea del funcionalismo que había detrás de la Unión Europea. Es decir, una vez creamos la institución, las funciones, las necesidades de esta institución obligarán a generar unos cambios en todas las estructuras políticas que construirán un gran Estado europeo que tendrá política presupuestaria, política fiscal, gracias a la política monetaria. Es decir, realmente la gente que estaba pensando en el euro sabía que iba a crear crisis e inestabilidad. Pero la idea que tendrían es que esta crisis de inestabilidad impulsaría una integración política, una integración fiscal que no se ha producido y no se va a producir. Pero ellos estaban absolutamente convencidos de que esta institución generaría las crisis necesarias para avanzar en la integración. Es decir, realmente jugaron con fuego. Alguien puede decirles, bueno, y si estas crisis económicas lo que generan, por ejemplo, es una reacción fascista, una reacción reaccionaria que no solo termine con la Unión Europea, sino que termine con los derechos sociales, con la democracia. Claro, esta gente pensaba que había superado la historia, un poco de adanismo, es decir, no va a haber fascismo porque ya ha sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos sistemas superiores. Estos problemas no se van a volver a repetir. Por lo tanto, jugar a estas cosas no va a generar disfunciones o disrupciones, no va a generar problemas, porque estaban realmente convencidos que la historia no se iba a volver a repetir, lo cual es una cosa absolutamente absurda, naif y un poquito ridícula como estamos viendo, porque estas crisis lo que está precisamente alimentando y formando es una intensificación de los discursos nacionalistas de derechas o ultranacionalistas reaccionarios. Es decir, bueno, pues la crisis que estamos provocando no está logrando una mayor integración europea, ni una mayor integración de valores, ni nada. Lo que está logrando es precisamente una destrucción de los sistemas democráticos o una destrucción de los derechos sociales que en teoría todavía teníamos recibidos después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la crisis que ellos querían provocar está teniendo los efectos contrarios, que evidentemente hace 40 años ya de esto, 40, 50 años parecía inimaginable. Bueno, pues ahora lo tenemos. Pero es que además tenemos otro problema. Esta gente estaba pensando en una Europa centro del mundo. Esto Adam Touch lo explica muy bien en Crash en 2008, es decir, el euro se ha interconectado precisamente con el dólar y con el yen, haciendo como una especie de plataforma y realmente pivota entre dos polos que son los Estados Unidos y China, de una forma secundaria. Es decir, el euro no tiene ningún protagonismo ni ningún peso en la economía mundial, no lidera nada, es decir, es terroríficamente dependiente de dos fenómenos externos. Es decir, esta gente pensaba en una estructura que además tenía que ser sólida solo para Europa, sin imaginarse que 50 años después el polo de la economía mundial estaría China. Es decir, que todo el crecimiento de la economía mundial se estaría basando en Asia. Seguían pensando que toda la economía sería algo muy atlantista y especialmente muy europeo.
Es decir, bueno, pues la institución para la que diseñasteis no solo es que la diseñasteis sabiendo que iba a tener crisis, iba a tener inestabilidades, sino que además no contasteis que todo el crecimiento de Asia iba a provocar todavía más una situación secundaria o incluso terciaria del euro en la economía mundial que lo haría todavía más frágil y más vulnerable, dependiente de otros factores exógenos. Es decir, toda la arquitectura y todo el diseño, por lo tanto, estaba planteado o soñado en la década de los 70, finales de los 70, en un mundo que ya no existe. Por no hablar que esta gente ni tan siquiera podía anticipar la ola neoliberal que vendría después. Es decir, la gente que estaba imaginando y soñando el euro eran mucho más estatalistas que lo que hay ahora. Es decir, tenían una idea de una economía con un peso del Estado Mayor que el que tiene ahora. Es decir, el instrumento se creó mal diseñado, haciendo unas proyecciones sobre un futuro que no existió y al final ha terminado teniendo unos usos que son extraordinariamente peligrosos. ¿Qué pasa con el euro? Pues lo que a veces no entendemos o no vemos desde España es que el euro es el hijo tonto de los federalistas. Es decir, el euro fue la creación de los federalistas, digamos, de los sectores más progresistas de la Unión Europea. Eso a veces lo que a Bill Mitchell, cuando hablaba de pensamiento grupal, le costaba entender. Es decir, lo que ha ocurrido aquí es que los más progresistas, los más federalistas, los que más soñaban con una Unión Europea unida de los derechos y demás, su hijo tonto es el euro. Ellos están convencidos que han construido un instrumento que va a permitir otra Europa, que va a provocar la reforma de Europa. Y claro, es muy difícil aceptar que has educado a un hijo tonto. Y no lo van a aceptar nunca. Es decir, se van a negar a aceptar de, bueno, el invento no ha salido bien. Está teniendo todos los efectos contrarios. Y esos que son además del sector, digamos, como más progresista, reformista dentro de lo que es el magma intelectual dentro de la Unión Europea, nunca van a aceptar que el instrumento que han creado no funciona. No lo van a aceptar, que el euro que ellos soñaron e imaginaron es el hijo tonto. ¿Y qué ha pasado? Aquí tenemos, y esto es muy interesante, el libro de Slobodian, Globalist, el sector alemán o cómo Alemania ha jugado con el euro. Es decir, Alemania realmente siempre ha tenido el interés con el libre comercio. Lo que le ha preocupado, lo que le preocupaba de la Unión Europea es libre comercio. Garantizar el libre comercio. La unión monetaria no era la prioridad. La prioridad siempre fue el libre comercio, garantizar libre comercio, garantizar libre comercio. Pero tal como ha llegado, el euro ha ayudado evidentemente a favorecer una libertad de capitales brutales dentro de Europa, es decir, ha ayudado a acelerar toda esta, digamos, libertad de movimientos de capitales, pero además, evidentemente, si nunca se reforma, nunca se cambia. Con lo cual, este sector, que no son los padres intelectuales del euro, y de hecho al principio recelaban, han dicho, bueno, pues con esta idea podemos garantizar o mejorar todavía más la libertad de capitales, la rápida circulación y por lo tanto la hacemos nuestra. Es decir, nos apropiamos, utilizamos la idea del euro mientras nos convenga. Es decir, el euro es nuestro mientras nos convenga. Y esta gente, y ahí nos equivocamos, es extraordinariamente cínica o instrumental con el euro. Es decir, el euro existirá mientras nos sea útil. El día que no va a pasar, hay algún proyecto reformista, hay algún tipo de integridad fiscal o algún tipo de integración presupuestaria, se termina el euro y se termina todo. Pero digamos, los que son realmente los valedores o la gente que utiliza el euro, es decir, es gente que no tiene esta adscripción ideológica sentimental con el euro. Es decir, es algo instrumental. El euro garantiza la estabilidad de precios, está bien. El euro favorece al ahorrador frente al deudor, está bien. El día que el euro no haga esto, estará mal. Y acabarán con él. Y esto vamos a la segunda pregunta que me hiciste. ¿Cómo saldremos del euro? Desafortunada o desgraciadamente no saldremos, nos echarán. Porque las personas, digamos, Alemania, lo que podría ser Schauber, la gente que tiene este sentido utilitarista o instrumental respecto al euro y no tiene ningún tipo de adscripción emocional y no viene ahí como un instrumento para hacer una Europa más federal, el día que vean que pueda estar amenazada el euro como un elemento de estabilidad, de austeridad, de restricción de los precios, acabarán con el euro. Y el euro se acabará. Y lo decidirán ellos. Esto es un poco, a veces, cuando la propia izquierda se ve atrapada de las mismas situaciones. Tienen grandes dudas existenciales sobre qué hacer. Tomar decisiones que puedan romper la baraja, puedan romper el consenso, tomar decisiones dañinas para la otra parte, mientras que la otra parte no tiene ningún complejo y ningún problema. El día que haya que divorciarse o que haya que romper, se rompe y ya está. Pero mientras que la otra parte está angustiada existencialmente, ¿cómo podemos salir todos de aquí siendo amigos? La otra parte no tiene ningún problema. Es decir, bueno, se acabó la fiesta, se acabó la amistad, ya está, ahí te quedas. Es decir, esta es un poco la situación que va a ocurrir. Es decir, mientras que va a haber esta angustia vital de, ¿cómo solucionar las cosas siendo todos amigos? La otra parte, el día que no le convenga, romperá los acuerdos. Y se acabará todo. Y por lo que tú dices, lo menos traumático, esperemos que haya una preocupación por lo que sea lo menos traumático, pero no la habrá.
Es decir, lo que habrá es una defensa de los intereses nacionales de Alemania, y lo que ocurra a los países que salgan del euro es el problema de los países que salgan del euro. Esperemos que este divorcio sea acordado y sea con una transición entre las dos partes. Pero a la otra parte no le quitará el sueño y no le preocupará las consecuencias de esa decisión, ¿no? Que dirás, disculpen, ¿quieren estar ustedes comprando deuda? ¿Quieren hacer política expansiva con el euro? No, se acabará el euro. Y como comentamos, ¿cuándo se acabará esto? Cuando el Tribunal de Karlsruhe, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, diga que el euro es atenta contra la Constitución alemana. Llegará un día que el Tribunal Constitucional alemán dirá que las políticas que está haciendo el Banco Central Europeo no hay atribución, no hay mandato, violan la Constitución alemana y hará por decisión judicial que Alemania tiene que salir del euro. Y entonces el Bundesbank tendrá que obedecer al Tribunal Constitucional alemán y dirá, muy bien, nos vamos del euro y del Banco Central. Y el problema que tengan el resto de países no será nuestro problema. Entonces se creará un nuevo marco, que será realmente la continuación del euro, donde estarán Países Bajos, donde estará Austria y probablemente parte de la Liga Hanseática. Y el resto de países serán expulsados al vacío. Y nadie se va a preocupar en Alemania de qué le ocurra a estos países. Nadie se va a preocupar de qué le ocurra a Francia y nadie se va a preocupar de qué le ocurra a España y no qué le ocurra a Italia. Es que no se van a preocupar. Esto es muy interesante. De nuevo, Adolf in the Room. Schäuble y Varoufakis hablaron de cómo sacar a Grecia del euro. Schäuble era partidaria de sacar a Grecia del euro, se moría de ganas de sacar a Grecia del euro. Decía, bueno, haremos un sistema pasarela, os daremos ayuda de no sé qué, no sé cuántos, y luego en un futuro veremos si podéis volver. Pero Schäuble estaba encantado, quería echar a Grecia del euro como fuera, como cuando llegue el día querrán echar a quien fuera. Fue Merkel quien se negó a esto, y fue Merkel quien lo paró. Pero Schäuble tenía casi de acuerdo con Varoufakis para lograr la salida de Grecia del euro. Es decir, Schäuble lo veía y dijo, no, esto es lo que hay que hacer. Empezar a echar gente de mi marco. Esta gente mi marco me lo están distorsionando y no tenía ningún problema. Fue Merkel, que es probablemente la política alemana más europeísta que hay, la que sintió una gran angustia ante esta situación. Pero ahora Merkel ya no está y no va a haber ningún político alemán que siente la más mínima angustia de esto es fuera del euro, esto es fuera del euro, esto es fuera del euro. Lo cual va a ser muy gracioso, mientras que aquí nuestras élites dicen, no, estar en el euro es lo mejor, Europa nos quiere, es necesario. Veremos que desde Berlín, lo más popular y lo que quedará más bien es, bueno, estos hay que echarlos. Pues si tienen devaluaciones, que si, oh Dios mío, que si hemos generado una hiperliquidez mundial, que está lleno de inversores que van a estar encantados de apostar contra la nueva moneda y van a generar más inestabilidad y van a hacer todo lo posible para quebrar este país y sacar beneficios, no es nuestro problema. Eso va a ser el problema del país que se queda a la intemperie. Es decir, esto me temo yo que es lo que va a ocurrir. Es decir, al final será en Karlsruhe donde se tomará la decisión y se nos expulsará. Y no podremos ni jugar, ni decidir, ni tener ningún peso. Es decir, va a ser una cosa sobrevenida que llegará desde otros factores. ¿Cuál podría ser la situación óptima? La situación óptima sería lo que no se hizo en 2009 con Grecia. Es decir, cuando tengamos la otra crisis de deuda pública, que esto es cuando se quiera provocar, es decir, esto sea una cuestión de oportunidad política, justificar la creación de un euro B. Meter aquí a unos cuantos países en el euro B y luego cuando tengamos el euro B decir, bueno, ¿qué tal si estos países vuelven a una nueva moneda nacional, pero la vamos a hacer en la serpiente monetaria? Es decir, haremos como un poco el proceso de integración inverso. Volveremos a la serpiente monetaria. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer son bandas fijas. Estaremos ahí unos años y diremos, las bandas fijas no funcionan. Y después de eso diremos, bueno, entonces habrá que volver a que las divisas coticen. Y entonces, digamos, como que revertiremos todo el proceso de integración. Esta, digamos, sería la situación más óptima y responsable, es decir, ir poco a poco revirtiendo todo el proceso hasta que al final las monedas vuelvan a ser nacionales y evidentemente no hay un Banco Central Europeo o solo haya un euro, el euro A, en el que quedarán Alemania, Austria, Países Bajos y los hanseáticos. Y nadie más. Dudas ahora si Bélgica termina ahí y evidentemente Francia, aunque querrá estar ahí, no la dejarán estar ahí. Es decir, esa sería, digamos, la situación más civilizada. Es decir, que en la siguiente crisis de deuda pública nadie se empeñe en salvar el euro y todo el mundo empiece en una demolición o en un desmembramiento controlado del euro que no genere más inestabilidad. Me temo que los políticos, y esto es una cuestión, y que los funcionarios no tendrán esa sensibilidad y esa inteligencia. Me temo que se empeñarán en salvar el euro, en no aceptar el fracaso. Con lo cual no se solucionará nada y al final, evidentemente, el movimiento que hará colapsar todo esto vendrá del centro del sistema.
La Unión Soviética cayó de una reforma de Moscú. Es decir, todo cae cuando en el centro se intenta hacer una reforma. Pero los que son periféricos no pueden hacer caer el sistema, más allá de que lo puedan tensionar, pero al final todo cae generalmente cuando alguien desde el centro toma una decisión. Y a partir de ahí esa decisión se expande, se transmite a todas las otras partes de la periferia y evidentemente termina y colapsa con el sistema. Y eso es lo que creo que pasará. Es decir, al fin y al cabo la decisión se tomará en Alemania, Karlsruhe, nosotros no seremos importantes, no seremos escuchados, dará igual. Y lo que hemos comentado antes, solo Italia podría hacer el bluff, el lórdago, llegado a algún caso de amenazar y con salirse del euro. Que Italia, Draghi hace esta amenaza y logra, por ejemplo, cambiar parte de la política monetaria, hacerla más expansiva, pues probablemente yo creo que Draghi tendría su victoria política y eso es lo que desencadenaría precisamente en Alemania el fin del euro. Es decir, desde el momento que alguno de los jugadores pueda tener la posibilidad de cambiar las reglas del juego, Alemania desencadenará el fin del euro y el fin del sistema. Y no se preocuparán. Y ya, y se acabará así. Y todo el mundo que ha estado escribiendo artículos, libros, ensayos, se quedarán sorprendidos. Disculpen, me he pasado 20, 30, 40 años de mi vida defendiendo a esta gente. Esta gente, el primer día que tuvo un problema, a las 24 o 48 horas, no habrán dudado nada. A mí esto no me conviene, se acabó. Es muy interesante, claro, es una visión muy institucionalista de la realidad, pero claro, es enormemente realista. Lo primero que se me viene a la cabeza es preguntarte, bueno, tú dices que, claro, va a venir de Karlsruhe. ¿Qué plazo temporal le das tú a esta decisión de Karlsruhe de sacar a Alemania del euro o a empezar a echar a la gente del euro? Pues tenemos el problema del juego político, te lo había contado antes. Macron jugó muy bien en la formación de la última comisión y lo que hizo fue poner a los alemanes en una exposición pública que nunca habían tenido. Cuando puso von der Leyen a dirigir la comisión lo tenía clarísimo. Quería que Alemania asumiese la responsabilidad que nunca quiso asumir. Y esto viene de su experiencia con la crisis griega, porque tuvo a Merkel y a los alemanes siempre jugando en segundo plano. Todo era la troika, todo era no sé, pero decidían ellos. Y Macron, que no es, iba a decir, no es nada tonto para estas cuestiones, realmente se mueve muy bien en lo que son instituciones internacionales, en el ámbito internacional, negoció muy bien y logró colocar toda la gente donde quería colocarla y poner a los alemanes en la situación en la que no querían estar. También hay que tener en cuenta que Merkel se iba. Puso una sucesora intelectual y personal de Merkel, von der Leyen, a dirigir la comisión. Puso a Alemania con la responsabilidad de dirigir. Esto, tú vives en Alemania, lo conocerás un poco del carácter un poco agresivo, pasivo de los alemanes. Es decir, los alemanes tienen un problema con la dirección, con asumir la responsabilidad. Ellos siempre es el Rechtsstreit, es decir, es el sistema, es el proceso, es el todo, no es mi voluntad. Es el sistema. Siempre es un ente externo a mi propia voluntad. Cuando crearon una institución, es una institución que se supone que es un proceso, es un mecanismo, es neutral, es objetiva, es un reglamento. No hay espacio para la discrecionalidad, no hay espacio para la voluntad, no hay espacio para la negociación, porque eso es corrupción. Por lo tanto, el Rechtsstaat, que viene de la época de Bismarck y de la unificación, siempre es la idea esta, crear una estructura perfecta externa que, por lo tanto, no es mi voluntad. Se sigue el proceso, ni tan siquiera seguimos el proceso, se sigue el proceso, se cumplen órdenes, siempre hay esta especie de autoridad externa que no es propia, a la que hay que obedecer de una forma mecánica. Claro, por eso Macron puso a una alemana a dirigir. No. Ahora hay una alemana en primera línea, aceptando que todo esto es de Alemania y que esto también es problema de Alemania, cosa que incomodó a Merkel, que siempre tiene muy buena imagen, pero es una mujer desde siempre dar un paso atrás. Sí, no, luego dar un paso atrás y no asumir sus responsabilidades. Y luego las cosas no llamar la atención, un poco como Mariano Rajoy, por cierto, al final no ser tan activo y que las cosas se diluyan o se vayan cayendo por ahí, pero no es precisamente de dar un paso enfrente, asumir el foco y asumir la responsabilidad. Claro, Macron los puso en esa tesitura, por lo tanto ha logrado una situación en que los alemanes ya no pueden operar o ya no pueden dentro de las instituciones lograr lo que quieren. Por lo tanto, eso hace que al final el Tribunal de Karlsruhe ocupe ese vacío que ellos ya no pueden ocupar. Es decir, el Tribunal de Karlsruhe ha surgido precisamente porque los alemanes se han visto desplazados y dicen, ya no estamos controlando esto con tanta facilidad, por lo tanto, tenemos que volver a la institucionalidad y tenemos que volver al Tribunal de Karlsruhe. Por lo tanto, esta tensión es nueva. Antes no existía, ¿por qué?
Por la jugada de Macron. Porque Lagarde, que no tiene ni idea de economía, absolutamente ni idea, al Banco Central Europeo, que es un político y al final no se preocupará por... No. Lagarde al Banco Central y mira, la comisión que no sirve de nada para ti, von der Leyen. Dirígela. Sí, está claro que no hay nada que le guste más a un alemán que un protocolo, eso está clarísimo. Pero bueno, hay que tener en la cabeza que el Tribunal de Karlsruhe entra en la imagen por el AfD, por la extrema derecha alemana, que es el que recurre a... Y lo que me gustaría saber es, ¿tú crees que esa decisión de ruptura desde Karlsruhe va a ser el año que viene, dentro de 5, dentro de 10? Vamos a ver ahora la cuestión del COVID. Evidentemente los alemanes no van, yo creo que los hanseáticos y los alemanes no van a lograr imponer la austeridad al final. Vamos a tener 2, 3, 4 años de lucha de vuelta a la austeridad. Van a ser unos años muy, muy fuertes de lucha política. Yo creo que al final puede ser que ganen. Pero yo creo que Macron les ganará la partida. Es decir, va a haber una lucha a muerte entre Macron y los hanseáticos. Va a haber una lucha muerta entre las instituciones europeas, entre Macron y la Liga Hanseática, con Alemania, que siempre está ahí y nunca se sabe con quién está al final. Pero va a haber, la lucha a muerte ya está desde hace 2 años. Ya se veía venir. De hecho, Macron ha controlado el Partido Liberal precisamente por eso, dentro del Parlamento Europeo, y se ha hecho con el control de los liberales europeos, porque los liberales europeos eran el sector donde estaban los hanseáticos. Y Macron es un político, ha disciplinado políticamente a todos los liberales y ha tomado el control de los liberales en Europa por esa razón. Por esa razón quería el control del Partido Liberal en Europa, porque los hanseáticos estaban ahí. Con lo cual, los hanseáticos han perdido peso y poder que Macron ha ganado. Es decir, va a haber una lucha en los próximos años mortal entre Macron y los hanseáticos. Yo creo que Macron les ganará la partida y no logrará el retorno a la austeridad. Y a partir de ahí eso activará al Tribunal Constitucional de Karlsruhe. Hombre, pues la verdad es que ni tan mal. Te quiero decir, esto, lo que... Ahora, oyéndote decir esto, me siento optimista. Es decir, si tú dices que dentro de 3 o 4 años se va a iniciar un proceso de disolución del euro y por lo tanto de la Unión Europea. Dentro de 3-4 años veremos si vuelve la austeridad o no. Si no vuelve la austeridad, los alemanes liquidarán el euro. Es así. Bueno, desde el momento que Alemania vea que la austeridad no vuelve, que no se vigila la estabilidad de los precios, es que ningún político podrá ganar unas elecciones en Alemania. Sí, pero fíjate, tú dices, bueno, entonces lo que está claro es que los intereses del sur de Europa son absolutamente irrelevantes para Alemania, lo han sido siempre, ¿no? Y que seguirán siéndolo. Pero los que defendemos que la mejor opción para el sur de Europa es la salida del euro, sobre todo para España, y que la salida del euro no tendría que suponer en absoluto empeorar la situación actual, ahí sí que yo veo que se abriría un chance o una ventana de posibilidad para que otros planteamientos económicos, para que otras maneras de hacer economía, la teoría monetaria moderna, por ejemplo, se abrieran paso, ¿no? Los alemanes nos han abandonado, como tú dices. Nos han dejado a nuestra suerte. Ya todo el mundo va a ver que lo único que le interesa a Alemania son sus intereses, ¿no? No va a haber ninguna... ahora mismo nosotros no podemos seguir con el modelo económico que hemos estado siguiendo, el neoliberalismo de la Unión Europea, el mercantilismo y tal. Necesitamos otra economía. Entonces ahí sí que se abriría, creo yo, ¿no? A ver, una posibilidad para otro tipo de planteamiento. Si me preguntas como estrategia de izquierda, yo he llegado a conclusión. La izquierda nunca va a romper nada. Es decir, los cambios, las rupturas van a venir de gente de dentro del propio sistema o de radicales de extrema derecha. Lo que debemos hacer es lo que dice Jordi Llanos, un amigo, picar piedra. Es decir, hay que tener muy clara la situación para cuando la ventana de oportunidad esté abierta, tener una determinación y una idea muy clara de qué o qué puede hacerse. Pero nosotros no lo vamos a romper, porque son cuestiones existenciales, vitales. Nadie quiere asumir esa responsabilidad, nadie quiere asumir el riesgo de equivocarse. Y incluso estratégicamente puede ser interesante. Es decir, la única oportunidad que tendremos, eso tú comentas
comentas, es decir, en esa situación de desorientación, haber tenido una buena explicación, un buen relato y tener una determinación y unos asuntos claros. Será en ese pequeño, un poco como fue lo del 15M también, un poquito en ese momento de luz de tener claro y hacerlo bien. Es decir, has de tener en ese pequeño momento de desorientación, de que la gente no sabe qué está pasando, de donde el relato tradicional no puede explicar nada, boom, poder cambiar el marco y poder colocar tu relato y tener esa determinación. ¿Sabremos hacerlo? Bueno, si tú quieres tener el optimismo, te encomio y me alegro. Yo personalmente, hace mucho tiempo que veo que no seremos capaces desde la izquierda, por varias razones. Primero, la izquierda se ha vuelto en un activismo de la atención. Es decir, cuando te mueves en círculos de izquierda, todo el mundo es activista de la atención. Tú has comentado antes del libro que próximamente, un libro que no sé si terminaré, pero al final todo el mundo en la izquierda es como que queremos vender un libro. A mí la sensación que me da al final es que todo el mundo en la izquierda quiere vender un libro. Y yo que también estoy terminando y digo, bueno, ¿y dónde está el activismo real en las decisiones? Aquí es como... ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde está la gente que viene del mundo real, de donde se toman las decisiones? Yo veo gente que está, no lo digo porque veo que hay gente que está muy cómoda siempre en los márgenes. Es decir, veo que hay gente que está muy cómoda en los márgenes. Es una situación muy... nadie quiere ir a la partida a jugar. Es decir, es una situación muy cómoda. Todos estamos la extrema derecha sí. No, la extrema derecha vive y nació ahí. Es que esa es la idea. La gente se cree que los de Vox son unos frikis de extrema derecha y no, los de Vox nacieron en el Estado, son el Estado, han mamado el Estado desde el nacimiento. Es decir, es gente que ha estado ahí siempre y es su lugar natural. Nosotros, por el contrario, estamos muy cómodos en los márgenes, en esta situación y al final siempre hay miedo de entrar en la sala. Es decir, fíjate lo que estás diciendo. No, yo lo estoy diciendo. Necesitamos, yo te lo digo, la gente de izquierdas, necesitamos gente de izquierda con MBA, que sepa cómo funciona el mundo de los hijos de puta. Si tú no sabes cómo funciona el mundo de los hijos de puta, no puedes sentarte en una mesa a negociar con hijos de puta. Y no tenemos de esa gente. Hace falta gente, digo, ¿de qué debería haber en la izquierda? Gente que haya querido ser un yuppie, que venga de un contexto trabajador, humilde, y quiero llegar a lo más, quiero llegar a ser un yuppie, he hecho el MBA, he llegado a dirigir la empresa, he llegado a lo más, y luego tengo una conversión y diga, Dios mío, odio a estos hijos de puta de verdad. Odio esto en lo que me he convertido. Y luego tengan su reconversión y se vengan a la izquierda. Y digan, conozco este mundo y tengo una reconversión. Pero nosotros al fin y al cabo estamos en los márgenes, es decir, nadie sabe cómo funciona la cocina. No tenemos gente que ha estado en la cocina. Lo más que tenemos son los socioliberales, las clases intelectuales del suelo, lo más cerca que han estado en la cocina y esperar que alguno vea la luz y alguno se queme y bueno, pero digamos, a este nivel de gente que ha estado en la cocina no hay. Por lo tanto, no habrá gente que tenga los contactos, tenga la credibilidad, tenga la fuerza. Y no es solo el apoyo popular, no es solo ganar unas elecciones, no es solo ganar un parlamento. Esto también es muy interesante, la Adults in the Room de Varoufakis. Es estar ahí y conocer a toda la gente. Conocer ese mundo, tener los teléfonos, tener esas experiencias, esas amistades. No tenemos gente ahí. Por lo tanto, no sabemos nada. Vas ciego, no te enteras de nada ni de las reglas del juego. Y cuando has aprendido las reglas del juego, o te han cooptado o ya es demasiado tarde. Sí, te entiendo. O sea, quiero decir, la inteligencia de la izquierda es inexistente, ¿no? No es que sea inteligente, es que vitalmente estamos muy cómodos en los márgenes. Y luego, ¿qué son los organismos de izquierda? Los organismos de izquierda es una agencia de colocación. Yo siempre que me he acercado a la acción colectiva he descubierto que había más tensión entre mis compañeros que entre el que se suponía que era mi rival. Es decir, yo tenía más tensión, ¿por qué? Porque para todos los compañeros es de a ver quién va a ir en las listas, a ver quién... Dios mío, tengo más tensión en la propia organización. Porque aquí todo el mundo está haciendo un cálculo de a ver quién promociona, a ver quién puede, a ver quién al final ganamos unas elecciones. Y he podido colocar que quien se supone que es mi adversario. Es decir, tengo más tensión en mi propia asociación, en mi propia organización, que con las negociaciones de la gente que está enfrente de mí. ¿Por qué? Sí, te entiendo, pero te quiero decir, aparte de que, bueno, de los libros también son la realidad, no solamente... Sí, los libros son la realidad no es solamente... No es solamente poner ladrillos, ¿no? Quiero decirte, pero a mí lo que me estás diciendo, eso, si lo que decías al principio me llena de optimismo, esto ya
me parece A lo ver, contrario. al final, Te quiero decir, lo que estás diciendo al final es... tendremos que cooptar o convencer Sí, a gente que ha estado en el sistema y ha tenido una iluminación. yo estoy de acuerdo contigo que cuando la izquierda abandona los intereses de clase, el que recoge la bandera es la extrema derecha. Eso está claro. Pero claro, aceptar que nosotros dependemos de la extrema derecha alemana, española, para empezar el proceso de recuperarnos económicamente como país soberano, a mí eso es lo que me parece... A mí no es que dependamos, es que desgraciadamente no podremos hacer otra cosa. ¿Entiendes? No es que dependamos, es que si me preguntas por mi fatalismo, creo que lo que un poco debemos... fatalista. Sí, no digo. Creo que debemos prepararnos para cuando hagan el destrozo que no se hagan fuertes. Y quitarles la bandera en ese momento. Sí, y será una pequeña, pero digamos, deberíamos prepararnos para... Porque al final... Pero entonces estamos en manos de la extrema derecha. Desgraciadamente, desde hace años vengo imaginando y sospechando que va a ser así. Es una cuestión de voluntad, de ser y de voluntad de poder. No tenemos voluntad de poder. Tenemos dudas existenciales. No tenemos es un problema psicológico. Son cuestiones vitales. No tenemos determinación. Tenemos muchas dudas existenciales y no tenemos determinación. Cuando tú te enfrentas a alguien que tiene determinación, lo tienes muy mal, porque la otra persona no duda. La otra persona actúa. No le van a entrar dudas existenciales. A nosotros nos entran dudas existenciales cada 2 por 3. Además, ya no vamos a entrar en los debates de qué es exactamente ser izquierdas, porque ahí tenemos un problema entre la autonomía y el individualismo, el comunitarismo, y hay valores que son contradictorios y se intentan conciliar y no es posible. Ya no entramos ya en esa definición de que es izquierda. No voy a entrar en ese debate. Voy a entrar en una cuestión de existencia. Es decir, ellos tienen la determinación y lo están demostrando. ¿Cómo vencer a eso? ¿Cómo vencer a un enemigo que tiene esa determinación, esa convicción? Mi consejo sería ahora rehuir en la confrontación directa con ellos. Hacernos fuertes, pacientes, convencer a los moderados. Sobre todo hay que intentar que los moderados jamás se vayan con la extrema derecha. Hay que intentar siempre aislar a los moderados. Yo lo escribí en un post, en un blog que tenía antes, Comunia. El peligro es cuando los liberales que están en el establishment se te vuelven fascistas. Es decir, ya cuando todos estos liberales se te van volviendo fascistas, la cosa es terrorífica. Y eso es lo que va a pasar al final, cuando a lo poco que haya tensión. Es decir, en este sentido lo que hay que hacer es que los fascistas vayan contra los liberales y no contra la izquierda. Y que algunos liberales digan, Dios mío, tengo que rejuntarme con la izquierda. Pero si uno se piensa que yendo a proteger a los liberales, poniendo tu cuerpo, haciendo frente a la extrema derecha, vas a convencer a algún liberal, no, ¿vale? Porque va a tener miedo y se va a sumar a los ganadores, o va a decir, hostia, qué bien estos fascistas que me han ahorrado los problemas que tenía con los de izquierdas. ¿Entiendes? Por eso si me preguntas cuál es mi situación vital, es decir, pues ya que no nos gusta directamente la confrontación, es decir, es no ser su objetivo, no ser su ataque, convencer, preparar y sobre todo tener una lectura de la situación correcta. Y en esta cosa también creo que es lo que falla a la izquierda. Es decir, mi impresión siempre que me acerco a aspectos, asociaciones de izquierda, como te he dicho, todo el mundo quiere vender un libro. Si tú quieres hablar de temas como puede ser la economía, la europolítica, macroeconomía, estas cosas ya no son populares. Porque te encuentras que mucha gente que tiene posiciones de poder o espacios de poder en la izquierda de estos temas no sabe y no se siente cómoda. Por lo tanto, ves como una agenda de temas, una agenda de lugares comunes donde nos sentimos cómodos porque tenemos como un poco clara la posición, donde nos identificamos y donde no hace falta a veces tener un conocimiento técnico y experto y por lo tanto los debates pues no llegas a aprender o no llegas a profundizar como se podía pasar antes y demás. Esto también es un problema que veo, digamos, en general en los ambientes de la izquierda. Y esto es el tema del euro. Yo llevo intentando debatir en la izquierda sobre el euro desde 2002. Imposible. Es imposible. Yo comento la anécdota de San Jorge Amar, le hacía mucha gracia. Yo cuando en la Facultad de Sociología de la Universidad de Valencia se intentó crear como un ATAC para estudiantes universitarios. Era básicamente un think tank para cuadros de izquierda unida. Se hizo la primera reunión para estudiantes. Estaban hablándome de un keynesianismo de Bretton Woods.
Y empecé, bueno, disculpad, lo que me estáis explicando en el marco de la Unión Europea es imposible por A, por B, por C. Allí había alguien de organización que entendió que yo atacaba el euro, la Unión Europea, me hicieron una señalización negativa y empezó todo el mundo a hacer camarada, a hacer parlamentos contra mí. Digo, disculpa, te he usado argumentos. Te he explicado cosas, lo que me estás contando con Maastricht es imposible, esto es irreal. Tengamos un discurso serio. Digo, vale, entiendo que es una cosa muy peliaguda y es muy difícil. Lo entiendo, es cierto. Es decir, que la Unión Europea es muy popular, lo entiendo. Yo soy europeísta, pero yo soy del Consejo de Europa de Estrasburgo. Y de algunas cosas de la Unión Europea que pueden funcionar bien y otras que no funcionan bien y otras ya son disfuncionales. Pero digamos, vamos a discutir de qué tipo de organización internacional queremos, qué mecanismos queremos hacer y cómo lo compartimos. Vamos a discutir de cómo montar esto, porque es difícil. Pero se ha hecho bien. El Consejo de Europa de Estrasburgo funciona muy bien. De hecho, el tema de los independentistas catalanes al final han sido absueltos por el Consejo de Europa de Estrasburgo. Estaban todos los independentistas catalanes. La Unión Europea no lo permitirá, Europa no lo permitirá. Al final la Unión Europea ha sido incapaz de tomar ningún papel en este asunto y fue un informe del Consejo de Europa en Estrasburgo de un relator diciendo, Dios mío, pero qué barbaridades han ocurrido aquí. Y fue la presión del Consejo de Europa de Estrasburgo la que forzó al gobierno de Sánchez a absolver a estas dos personas. La Unión Europea fue incapaz de hacer nada. Y tiene 200 veces más personal que el Consejo de Europa de Estrasburgo. Pero un relator del Consejo de Europa de Estrasburgo hizo un informe diciendo, pero Dios mío, ¿qué ha ocurrido aquí? Y de esta presión internacional, al final hubo una acción. Pedro Sánchez tuvo que absolver a esta gente que fue condenada. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la gente cree que pertenece a la Unión Europea. No, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pertenece al Consejo de Europa de Estrasburgo. Y funciona bastante bien. Mejor a veces que el TGV. Es decir, hay muchas instituciones internacionales que funcionan. Pero la gente tiene un marasmo ahí, que en todo es como una Europa que nadie sabe exactamente quién y qué competencias tiene, que es un sentimiento emocional, es el sentimiento de ese futuro desde la transición, esa meta a la que queríamos llegar, ese Camelot soñado, que al final la gente no sabe ni de lo que habla. Y es muy complicado porque son estructuras extraordinariamente burocráticas, complejas, y ocurre con todo las estructuras internacionales. Tenemos cada vez más estructuras internacionales que uno tiene que estudiar derecho internacional y muchas más cosas para hacerse una idea de cuántas hay, de cómo funcionan, de sus competencias y cómo se regulan. Y son muy complejas. Pero, igual que la Unión Europea, son las otras, están sujetas a críticas y habrá que empezar a ver qué ocurre aquí. Y que la Unión Europea estaba muy mal diseñada y iba a tener muchos problemas, es algo que desde hace 20 años mucha gente intentó decir, pero no hubo forma de hacerle caso en ningún sitio. Y además lo que ocurrió con la Unión Europea es lo que te comentaba antes del funcionalismo, y fue por Merkel. Es decir, pasamos del euro, que iba a venir con la Constitución Europea, tratado para una Constitución Europea. Esto la gente ya no se acuerda. El euro, 2 años después, iba a ser el Tratado de la Constitución Europea, y el Tratado de la Constitución Europea desapareció y nos quedamos con el euro. Y luego fue el Tratado de Lisboa, donde los polacos precisamente introdujeron el protocolo 30, del cual hemos discutido mucho, que limitaba el derecho comunitario y la carta. Es decir, aquí la gente no sabe en esos 10 años de, disculpen, empezamos con un euro, porque suponía que para 2010 íbamos a tener una Constitución Europea, un presupuesto europeo y una fiscalidad europea. Al final todo esto se abortó en parte por los franceses, pero también por otros países, y el euro se quedó. Es algo bastante simple. ¿Cómo es posible que el euro se quedó, la Constitución no se quedó, la política fiscal no se quedó, la política y el euro sí? ¿Qué ha pasado aquí en estos? Disculpen, ¿qué ha ocurrido aquí? Es que el euro iba a ser el Zollverein, al principio una unificación. Pues disculpen, el funcionalismo quedó proscribido por el Tratado de Lisboa. El Tratado de Lisboa dejó claro una atribución clara. El funcionalismo se acabó. Es decir, toda la técnica jurídica que creó el euro en 2009 había desaparecido de los tratados. Es como decirlo, es un elefante en la habitación. La unión fiscal no se producirá nunca. Pues absolutamente. Ni el Zollverein ni nada por el estilo. Pues evidentemente, porque ningún político en Alemania, ningún político en Finlandia va a ganar unas elecciones con ese discurso. Absolutamente. Y el caso más divertido, Garicano, me acuerdo de Garicano cuando estaba en FEDEA. Queremos ser la España-Dinamarca al sur. Y digo, hombre, Garicano, eres partidario de salir del euro, ¿no? Porque Dinamarca no está en el euro. Explícame tú a mí de qué eres partidario. Porque técnicamente Dinamarca no podría estar en la Unión Europea, porque se suponía que si votaban no a la integración del euro iban a ser expulsados de la Unión Europea. ¿Qué ha ocurrido aquí? Esta otra cosa que nadie se acuerda, es decir, la cantidad de elefantes, y eso es también muy interesante, el libro de Varoufakis y Adelson por conocer cómo funciona el funcionariado y cómo funcionan las instituciones desde dentro. Tú tienes que aprender a convivir con los elefantes en la habitación. Es decir, tú tienes que acostumbrarte a vivir en un sitio donde están todos los problemas, hacer tu vida
y no verlos y no chocarte con ellos. Porque la simple constatación de que están ahí, la simple angustia de tener que resolverlos, la simple angustia de todo te impide vivir, te impide hacer tu trabajo. Por lo tanto, al final logras como una apatía institucionalizada. Es decir, llegas a la conclusión que es imposible resolver esto y que vas acumulando elefantes y elefantes. Y a veces, muchas veces pensamos que es como una especie de maldad o que es como una especie de confabulación con los poderes económicos. No, es literalmente gente que se ha institucionalizado y dice, yo de aquí lo único que quiero es terminar, irme a mi casa y olvidarme de todo y no sentirme responsable de nada. Y al final generas ese mecanismo de no va conmigo, no me importa, no me afecta. Porque si sientes la responsabilidad, te quemas. Si sientes la responsabilidad, te expulsan. Si sientes la responsabilidad, te vuelves un radical. Es decir, al final la gente se protege y es, yo cumplo órdenes, yo cumplo las instrucciones, habla con el de arriba. Y claro, es lo que le pasó a Varoufakis, habla con el de arriba. Y al final llegabas arriba y no había nadie arriba. Porque era todo un mecanismo de pasarse la pelota, porque nadie quiere sentirse responsable de un mecanismo que funciona mal. Y esto es un problema de administración pública. La gente que vive en la administración pública, yo fui 10 años profesor en la universidad, lo conozco. O sea, cuando estás en la administración pública, al final todo el mundo es, esto funciona mal, mira hacia otro lado, pregunta hacia otro lado, no me preguntes a mí. Es decir, aquí hay un problema con instituciones públicas. Si tú has creado una mega administración pública, con ciertos problemas de funcionamiento interno, con ciertos problemas de evaluación, con ciertos problemas de rendimiento y demás, todos estos problemas que tiene la administración se te generan en todos los ámbitos. Y esto es también otro problema que tiene la Unión Europea. Es decir, a nivel ya, incluso si uno fuese europeísta, ¿cómo hago que estas instituciones funcionen? Ni tan siquiera es que es fácil, porque tienes todos los problemas que tienes de normal las instituciones, solo que en España sí que es cierto, aquí tenemos el problema del complejo de inferioridad, siempre vemos, eso está fuera, debe ser mejor. Yo, no, es como toda administración pública en todo lugar del mundo. Todos los sitios tienen los mismos problemas, solo que aquí encima hablan más idiomas. Es decir. Bueno, desde luego es una visión que no hemos tenido en este canal. Es muy interesante lo que dices. Me quedo con estos dos sentimientos encontrados en tus palabras. Primero, que la salida del euro se va a producir por expulsión, es decir, por expulsión desde Alemania. Y que, bueno, me quedo también con ese marco temporal de aquí a 4 o 5 años, que será Pero cuando aquí 3, 4 años tendremos que ver si vuelve la austeridad. Bien, bien. 2, 3, bueno, en verdad ya se está discutiendo ahora, es la discusión que ha habido este fin de semana. Es decir, Sí. en 1 año o 2 años veremos si vuelve la austeridad o no vuelve. Si no vuelve la austeridad, si Macron gana la partida, no logra que vuelva la austeridad, no logra que Alemania y los hanseáticos controlen de nuevo la política monetaria, los hanseáticos de Alemania terminan con esto. Es decir, no van a estar nunca en una Unión Europea francesa, con un ejército europeo francés, no van a pagarle los gastos al Estado francés. Es así de claro, no le van a pagar el ejército a Francia, no le van a pagar los funcionarios a Francia y no van a aceptar una expansión de la administración europea que se funda con la administración francesa. Pues eso no lo van a tolerar. Me quedo con esa ventana de posibilidad que tú crees que se abrirá de aquí a 5 años máximo, en algún momento. A ver, en un año, de 1 a 3 años, los políticos sabrán claro si hay posibilidad de volver o no a la austeridad. Si ven que no, en 3 años empezará. Y lo que tú has dicho, si no alternativa, lo empezará. Es decir, es que si no, desde Alemania. Es cierto que ahora están los verdes y los socialdemócratas que podrán ser más comprensivos respecto a Macron. Podrán ser comprensivos. Pero podrán ser comprensivos de 1 año a 3 años. No aguantarán más siendo comprensivos. Si no tendrán alternativa y si no tendrán, lo que pasará, que la CDU será alternativa. Es decir, en 3, 4, 5 años, la CDU de Merkel será igual que alternativa para Alemania. Estoy de acuerdo. Creo que han cometido un error con el nuevo candidato, pero que lo resolverán, ¿no? Y pondrán a otro que sí que bueno, que no cometa los errores, ¿no?, que ha cometido la CDU y volverán a ser alternativa. Me quedo también con que lo determinante en todo esto es la austeridad, que por supuesto va a volver tarde o temprano, ¿no? Ahí yo veo una... Yo creo que Macron ganará la partida. Yo creo que Macron, lo cual no significa una reforma de nada, significa el extrema pretensión que decía Varoufakis. Es decir, Macron al final lo único que querrá es que haya un ejército europeo y que Europa le pague el ejército a Francia. Es decir, toda la reforma de Europa se quedará en eso.
Pero es que eso ya es un problema. Es decir, veamos el problema de la política exterior. Los aliados, todo el juego de aliados que tiene Europa es distinto. El principal aliado de Francia es Marruecos. Es decir, es nuestro principal enemigo de España, es Marruecos. ¿Cómo diablos vamos a aceptar una Unión Europea, digamos, con una política exterior diseñada por Francia? Tenemos un problema irresoluble. El principal aliado de Francia es nuestro principal enemigo a día de hoy a nivel de fronteras y demás. Es que es así. ¿Cómo vas a resolver eso? No puedes. La política exterior, tienen la idea de que una política exterior europea unirá a Europa. No. Una política exterior europea lo que hará es dividir más Europa. Tienen la idea de, sí, unos problemas de la Unión Europea es que no ha sabido ocupar su lugar en el mundo porque estaba tutelada por Estados Unidos. Bueno, pues precisamente, un aliado natural de Francia es Rusia. Con los hanseáticos eso va a provocar unas tensiones tremendas. Es decir, precisamente la idea de una mayor política exterior, una mayor proyección de Europa, es como el euro. Toda la idea de que de ir a más solucionará todos los problemas acumulados es todo lo contrario, los agrandará y los intensificará. Y evidentemente el euro también puede pesar, pero sumado el euro, cuando tengamos todo el problema de la política exterior, de todas las cuestiones de alianzas, ya será intratable. Es decir, Europa no puede hacer política exterior, se dividiría. Bueno, yo ahí creo que se abrirá, por lo que dices, una ventana de posibilidad para otro tipo de políticas macroeconómicas que ya, bueno, si como tú dices, es imposible desde el 2002 hablar de ellas, pues ese debate espero que se abra. Es decir, para otros, por ejemplo, la teoría monetaria moderna, ¿no? Para los debates que la izquierda miserablemente ha estado no solamente evitando, sino persiguiendo para que no se produzcan, yo creo que esos debates tendrán que producirse. Lo que a mí me parece más problemático es la dependencia que tú ves de la iniciativa de la extrema derecha. Es decir, a ver, no es dependencia. No digo que no sea verdad. No digo que te equivoques. Digo desgraciadamente. Lo que digo es que es muy difícil de aceptar que la izquierda no puede tomar esa iniciativa. Yo veo desgraciadamente, es que veo desgraciadamente que no podremos hacerlo. Es que aunque quisiésemos, no podremos hacer. Y es lo que te comentaba, es decir, al final ellos van a romper cosas. Ellos no tienen sentimiento de culpa. Es que cuando tratas con alguien que no tiene sentimiento de culpa, esto ya son experiencias vitales. Pero si alguien ha tratado con un hijo de puta de verdad, con alguien que no tiene sentimiento de culpa, él no tiene límites. Mientras que tú te preguntas, esto está bien, esto está mal, esto qué puedo hacer, esto que no sé qué, la otra persona no va a tener estos límites ni va a tener estas cortapisas. Es decir, hay que leer mucho sobre la destrucción de Weimar y cómo eran los nazis. No tenían ningún tipo de complejo, de remordimiento ni de sentimiento de culpa. Y tú veías, los comunistas alemanes habían jugado a que eran Lenin, a que habían jugado a que era una izquierda revolucionaria y al final eran un partido que lo único que sabía era ganar elecciones. Y en el momento de la lucha y la confrontación, verdad, desorientados. Los socialdemócratas 10 veces peor. A la hora de la verdad no sabían, es decir, habían usado una retórica de lucha en las calles, pero a la hora de la verdad nadie sabía hacer eso. Y los otros no tenían un problema. Y encima es eso, es decir, se pusieron a proteger a liberales. Es decir, primero lo que hicieron los nazis fue exterminar a todos los de izquierda. Cuando ya habían exterminado a la izquierda, bueno, vamos a ver conservadores y liberales moderados, nos vamos a deshacer de ellos. Lo que digo yo es que aquí, por favor, lo que hay que hacer es que se maximifiquen los enfrentamientos entre liberales y conservadores y extrema derecha. No hay que meterse ahí en medio. Hay que lograr, es decir, en este sentido, y yo siempre lo comento en Vox, tema Cataluña, Vox tiene que provocar la duda en todo lo que sería el sector del PSOE liberal, todo lo que en Internet nosotros llamamos los leticios muchas veces a nivel broma. Es decir, mucha de esta gente que se ha sentido muy cómoda haciéndose con un sentimiento progresista, pero sin ensuciarse las manos, sin comprometerse nunca a nadie, jugando esas esferas de poder donde digo que no tenemos a nadie, y a ellos sí que les gusta estar, mucha gente de esta tiene que verse atacada por la extrema derecha. Debe sentir esa amenaza a la extrema derecha y debe entender que la única forma de sobrevivir es agruparse con nosotros.
Pero si nosotros intentamos radicalizarnos, intentamos como subir el envite a la extrema derecha, intentamos polarizar directamente con la extrema derecha, lo que haremos es que esta gente se volverá equidistante. Ah, mira estos extremos son iguales. No, lo que hay que hacer es no entrar en ese juego, que esta gente que quiere ser tan equidistante, que sea el objetivo. Lo que hay que hacer es que Vox siga hablando de la derechita cobarde y vaya a matar a toda la gente que está en el centro. Pero estaremos de acuerdo en que la salida del euro y la recuperación de políticas de bienestar debe formar parte del ideario de la izquierda. Sí, pero yo no te hablo de ideario, yo te hablo de la gente. La gente que va a jugar la carta de la equidistancia. Del ideario para presentar sí, no, a la digo, gente. pero la gente que va a jugar la carta de la equidistancia. Lo que te digo es que la salida del euro y de la Unión Europea no puede ser espacio reservado para la extrema derecha. Eso es lo que no puede ser. No. La izquierda tiene que hacer de estas dos cosas su eje de acción. Fíjate la ambigüedad de la extrema derecha en esto, que ha cambiado Le Pen. La extrema derecha sabe que ha llegado el día aquí a lo que diga la banca. Es decir, digamos, esto puede estar la retórica, pero ellos juegan una retórica antieuropeísta que va más por el tema de la homosexualidad y los derechos humanos. El euro siempre es secundario que puede acontecer para una nota de populismo, pero esto se ve en ellos, es decir, ellos al final lo que quieren es cargarse el Consejo de Europa de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el euro, pues ya veremos. No, está claro que la salida del euro de la Unión Europea de la extrema derecha no va a ser para que todos vivamos en un mundo mejor y más solidario donde nos queramos todos. Va a ser todo lo contrario. Lo que te digo es que no puede ser que la salida del euro y de la Unión Europea sea patrimonio exclusivo de la extrema derecha. La izquierda tiene que hacer de estas dos cosas para crear un mundo mejor su eje fundamental de acción, para presentar a las personas. No podemos renunciar a eso. Pero es lo que te digo, tenemos un problema educativo. Ya. Porque la gente no sabe exactamente de qué estás hablando. Es normal, porque son temas muy complejos y no se ha hecho bien la pedagogía y no se ha hecho bien la educación. Tenemos primero un problema educativo. La gente no sabe exactamente de qué estás hablando. Europa, esto lo hablamos, de hecho, cuando Bill Mitchell hizo la presentación en Valencia. Europa es el ideal de democracia. Bien. Y los cosmopolitas, leticios y demás sí que saben. Están hablando pues, de viajar, estar en instituciones europeas. Es decir, claro, para ellos Europa es la Europa de las universidades, no es la Europa de los inmigrantes. Aquí se nota mucho el que vive en la Europa en un nivel institucional y el que vive en la Europa como muchos que hemos tenido que emigrar para trabajar. Es decir, se viven dos Europas distintas. Digo, bueno, pues la Europa al final de los que emigramos para trabajar, pues es una Europa de inmigrantes y inmigrantes y no está. Es decir, bueno, no se ven tanto, sí que están, es cierto que están las ventajas y no se puede negar, están las ventajas, pero bueno, al final son las mismas que tiene un estadounidense. Es decir, uno dice, bueno, pues al final mi situación es como la de un estadounidense. Es decir, no es una cuestión, digamos, más de primer mundo que de otra cosa. Pero en este nivel pedagógico, a ver, son muchas horas que no se ha hecho. Y es lo que te comentaba. Yo veo que cuando se intenta hablar de estos temas, pues hay otros temas que son más de actualidad, son más candentes, a la gente le producen una posición emocional más fuerte, por lo cual un interés, pueden sentir que les afectan y por lo tanto estos otros temas son como qué aburrido es, qué complicado es. Tampoco veo que la izquierda sea capaz de captar atención. Por lo contrario, en el sistema, los discursos de extrema derecha es un yo existencial, es un yo contra el mundo. Que es lo mismo como en el discurso antivacunas, es decir, al final es como la sociedad contra mí. Y esto engancha mucho en sus matrices discursivas, en sus puntos de intereses. La sociedad contra mí es una cuestión existencial. Es decir, todos contra mí. Es una lucha de voluntad, de carácter, de mi yo individuo. Y eso está muy encardinado en su sistema de valores, en su cultura política. Por lo tanto, ellos en realidad lo único que escuchan es como, sí, el cosmopolitismo, los judíos, oro, todo esto contra mí, es mi lucha por mí, por mi ser, por mi tradición, por mi sangre. Y sienten esta cosa única que a ellos los motiva y los moviliza. Digamos que ¿qué teclas emocionales tenemos que jugar? Teclas del internacionalismo, del universalismo. Pues claro, allí juegan las instituciones y es muy difícil separar. Es decir, a nivel de la retórica, que es fundamental la retórica, por lo que decías antes de los libros, y es fundamental, yo defiendo a los demagogos. Es decir, frente a la idea de qué malo es el populismo, qué malo es el demagogo, no, un demagogo de derechas lo combate un demagogo de izquierdas. El populismo de derechas se combate con un populismo de izquierdas. Es importante saber tocar las emociones. Claro, cuando queremos tocar las emociones, ¿qué instrumento de emociones queremos tocar? Es más difícil.
Y aquí las teclas que nosotros tenemos, no solo por los problemas que tenemos, las teclas que tenemos que tocar, es decir, lo que es el contenido, lo que es el argumento, con la tecla emocional, hacerlo llegar, es muy difícil tocar esa partitura y es lo que yo veo que es muy complicado. Y es lo que veo que no sabemos hacer y lo veo más difícil frente a un discurso de extrema derecha que lo tiene más fácil. Ese yo existencial de estoy rodeado, todos contra mí, que es una cosa además muy del narcisismo patológico, de todos contra mí, cómo activar. Veo mucho más difícil cómo hacer una buena música con nuestros temas, además de por toda la desorientación que tenemos, todo el conflicto interno. Y por eso te digo, es decir, no es una cuestión que no quiera, es decir, veo que objetivamente, por lo tanto, es lo que yo diría, en vez de polarizar directamente con ellos, yo creo que tenemos que hacer que ellos vayan contra el establishment, contra mucha gente del centro, y que mucha gente del centro les coja como un asco y se giren a la izquierda, bueno, a la izquierda. Es decir, que mucha gente del centro diga, Dios mío, hay que volver a Roosevelt, hay que volver a los gloriosos años 30, hay que volver a esos fronts. Es decir, mucha gente que está ahí se arrime a la izquierda viendo un poco el aspecto de esta gente. Es una visión extraordinariamente interesante, como siempre, cuando hablas con Carlos Irera. Y te agradezco mucho este buen rato que hemos pasado juntos. Espero que lo repitamos. Y espero, bueno, que el libro se termine y O que sea, lo tardará podamos. mucho porque tengo mucho trabajo y yo cobro y yo vivo de mi trabajo, por lo tanto el libro tardará años. Pero bueno, ya los 3 primeros capítulos están escritos. Faltan Los los de la Unión expertos del Europea. olvido. Los expertos del olvido. Sí. Bueno, pues entonces estaremos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. De nada. Hasta luego. Chao.